Está con nosotros el doctor Gustavo Melgarejo del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo están? Queremos empezar hablando de lo de Wendy porque a partir de esa experiencia queremos también entender las limitaciones legales que tienen ustedes y por sobre todo tratar de interpretar el fenómeno cultural que tenemos que de alguna manera modificar para entender bien en qué consiste este tema de la donación de órganos, doctor. Con Wendy ustedes hicieron hasta lo imposible para conseguir un donante. Sí, realmente tuvimos algunos operativos que lastimosamente no dieron los resultados que esperábamos, porque hay que mirar el contexto donde se produce ese acto de donación. Siempre son muertes inesperadas y cuando se trata de un niño el dolor es muy intenso y muchas veces los padres les cuesta hacer el proceso porque eso implica, o sea, la gente a lo mejor a veces tiene una idea muy simple, pero es un proceso bastante complejo y cada persona lo siente diferente. Por eso que no existe un protocolo preestablecido como estrategia comunicacional, porque las situaciones son diferentes. A veces son padres separados, madres solteras, a veces son extranjeros, son personas que nunca pisaron un hospital, Sí, ni siquiera manejan el castellano, o sea, hay que mirar el contexto. Por eso que nuestra arma fundamental que va a cambiar en ese aspecto es la educación. O sea que el Ministerio de Educación tiene que tomar un rol protagónico para que los cambios se produzcan a nivel del país, porque tiene que ser una política nacional en ese aspecto. Claro, porque para nosotros también desde este lado, y es un poquito hacer conciencia, uno dice, ¿cómo son capaces de negarle un órgano a una persona Claro. y privarle la oportunidad de seguir con vida? Pero hay que mirar desde el otro punto de vista de las circunstancias en las que esa familia está asumiendo un dolor. Claro. Porque un chico, un niño que era compatible con Wendy, ¿en qué circunstancias tuvo que haber fallecido para que su órgano le sirva a Wendy? Si era un paciente crónico, una enfermedad que venía arrastrando, probablemente no iba a poder ser donante, ¿verdad, doctor? Así mismo, así mismo. O sea, tuvo que haber sido una muerte abrupta. Esa es la primera condición que hay que entender. Generalmente son accidentes así casuales, por ejemplo una caída del caballo, una caída de la altura, o por ejemplo un chico que nació con un aneurisma, que es una malformación congénita, que se rompe un vaso y sangra al cerebro, porque en realidad la única situación que se puede hacer la extracción de un órgano tan sensible como el corazón es cuando existe una muerte cerebral. Y ustedes tienen también un tiempo perentorio para poder tomar el órgano, Sí. llevarlo y trasplantarlo. O sea, ustedes en realidad, para ver el dramatismo. Es más complejo el órgano. Claro, por eso te digo, o sea, ustedes están abordando ahí, primero la familia afrontando el dolor Sí. en pleno luto, y ustedes también que están con el tiempo apremiante para obtener ese órgano. Qué difícil. Es complicado porque en realidad yo no quiero ser muy técnico, pero para darte idea, la propia certificación de muerte cuando es menor de 5 años es diferente. Es diferente porque los plazos son más largos, los estudios son más sofisticados y no todos los hospitales tienen la tecnología para hacer ese tipo de diagnóstico. Claro, no, hay que volver O sea conectando, mantenerlo claro, sencillo, te entonces, digo. ponerle que sea un hospital como el Hospital de Trauma, el Hospital Central de IPS o el Hospital de Clínica Nacional. Tienen que ser hospitales de alta complejidad, que tienen los estudios para hacer lo que corresponde para hacer la certificación. Y eso ya lleva prácticamente 24 horas. Después que se certifica la muerte, uno evalúa la condición del donante, si no tiene una infección hospitalaria, si no tiene alguna enfermedad de base, si no tiene ya de por sí un problema congénito del corazón o del hígado, del órgano que uno quiere extraer. Y después se hace una estrategia, se pregunta al médico tratante cuál es la situación de la familia. Y a veces los padres están ausentes porque están en el extranjero, porque hay que mirar que todo lo social a nosotros nos afecta. O sea, nosotros somos probablemente la parte del sistema de salud que con propiedad sentimos los problemas sociales, ¿verdad? Sobre todo a veces cuando hay indiferencia es lo que más nos golpea, porque en realidad a cualquiera le va a llamar más atención que vienen unas personas extrañas, si bien certificadas, habilitadas, y le habla de un tema tan difícil cuando a lo mejor en ninguna parte del proceso esa familia se sintió contenida, porque Claro. ponele, vos tenés un accidente en el Chaco, ¿y cuántos kilómetros estará para llegarlo al hospital de trauma, por ejemplo? Claro. Después te tienen que atender bien, te tienen que enseguida conseguir la cama de terapia. O sea, son un sinnúmero de procesos que debe ser bien llevados para que la familia de por sí ya tenga una buena recepción hacia el sistema. Porque cuando vos sentís porque ¿qué pasa cuando la atención fue mala?
la familia de por sí ya tiene un comportamiento adverso a nosotros, ¿verdad? Porque Una rabia. porque es así, Roberto. Vos No le decís salvaste a que mi- pucha, mi hijo nunca la ha tenido. Ahora viene una persona que se sienta, me explica perfectamente, me trata educadamente, me da toda la explicación que yo siempre pedí y nunca me la dieron. O sea que no es una cuestión así tan simple como a No, veces uno no, quiere no. creer. Y realmente la donación es milagrosa por todos los aspectos. Primero, para que haya dos personas que tengan tanta coincidencia. Que sean porque- compatibles. Claro, no, pero ahí en corazón vos tenés el tamaño, el diámetro y el accidentado lo de por sí ya es un poco no bien visto por el hecho que el accidentado puede tener trauma en todos los órganos, entonces uno evalúa con mayor precisión. Claro. El mejor donante desde el punto de vista técnico para nosotros es el que muere por aneurisma, porque ese el daño es exclusivamente cerebral. Entonces vos ahí sabés que el corazón está bien, que el pulmón está bien, o sea, ahí es una condición muy, muy particular. Tanto así que el primer donante pediátrico que tuvimos en el país allá por el 96, creo que es 96, 97, fue un extranjero, o sea, unos padres extranjeros de un chico que murió por un aneurisma. Ya, ¿y cómo se hace el abordaje? ¿Cómo llegan ustedes hasta el familiar para decirle, señora, señor, mis pésames, supongo, Claro. el órgano de su chico o niña puede salvarle la vida a otras personas? ¿Cómo le llegan? Y realmente ahí nosotros tratamos de hacer muchas jornadas con los médicos intensivistas y de las urgencias para lo que se llama comunicación de malas noticias, porque el primer punto crítico a veces es que los médicos no le transmiten bien la información, o sea, no le explica bien a la familia que ese niño está muerto. Cuesta. No le explican, entonces nosotros a veces empezamos luego por ahí. Porque, claro, Ustedes ¿cómo le le, tienen que cómo dar le va a esa pedir info? la donación a alguien que no entendió que su chico ya murió? Claro. Entonces ahí empezamos. Entonces nosotros hacemos muchos cursos que se llaman así, comunicación de malas noticias, porque al médico no se le enseña en ninguna parte del sistema educativo superior cómo comunicar malas noticias. Tanto así que hay médicos que no hablan con la familia. Yo me acuerdo que cuando hacía guardia en terapia intensiva, había un colega mío que le decía, fulano de tal, y vienen los familiares que cuando son del interior son en gran cantidad, le dice, fulano de tal, sí, yo soy el tío, yo soy fulano, bueno, falleció, y cierra la puerta, ¿verdad? No, claro. Claro, Dios mío. entonces, ¿por qué? Porque el médico no se le prepara, porque de por sí para el médico es una sensación terrible la muerte. Claro, pues también tiene la frustración de no haber Claro, es salvado una vida. frustrante, claro. Para nosotros, o sea, nuestra preparación es pasar, entonces es frustrante la muerte de un paciente. Y a veces son situaciones muy extremas, es un hijo único, es un accidente que nadie, o a veces es un hijo que se escapó a la noche, salió con un amigo y tuvo un accidente, o sea, son diferentes circunstancias. En el caso de ese chico, por ejemplo, que falleció luego de una electrocución en Caguazú, Sí, una electrocución Contraindica. contraindica. claro, porque inflama todos los órganos, casi siempre se contraindica. Se evalúa en el momento, pero casi siempre porque el que muere por electrocución justamente muere por parada cardíaca. Claro. Porque es como que vos le descargas una corriente fuertísima al corazón y el corazón para en seco. Y de por sí que una parada cardíaca, en cierta forma, ya limita la posibilidad de ser donante. Y me acuerdo que un niño que era compatible y la mamá era súper entendida, pero ¿qué pasó? Su condición de muerte fue por una cuestión de ahogamiento. Entonces eso ya de por sí Claro. dificulta. Entonces hay que entender que hay cuestiones técnicas. Lo importante es que seamos conscientes que son oportunidades perdidas, porque en realidad esa situación no se da siempre y cuando se da los padres deberían tener la suficiente formación y el preconcepto de qué determinación a tomar, porque de por sí a veces cuesta mucho aceptar la muerte de un ser querido. Kiara, y ese tema de la ley Anita que estábamos Sí. comentando antes del límite de los 18 años, que de alguna manera deja en esa situación de tener que estar permanentemente con la familia Sí. a lo más pequeño, ¿verdad? Doctor, ustedes como equipo médico especializado en esto están tratando de llegar a las autoridades para tratar de modificar Sí. esta normativa que todos celebrábamos Sí. cuando se empezó a ejecutar, pero en casos como los de Wendy, por ejemplo, vemos que afecta esta falta de obligatoriedad para los menores de edad. Lo que pasa es que la palabra obligatoria no es lo de por sí en ninguna parte del mundo recomendable. Ningún sistema funciona bajo la obligatoriedad, porque Claro. ese fue uno de los problemas de la ley Anita, porque en algunos medios salió esa palabra y creó una gran confusión. No Sí. existe obligatoriedad.
Porque del momento que es obligatorio una ley ya deja de ser altruista. Sí. Lo que la ley establece bien es que el que no quiere donar tiene que registrarse como opositor. Eso es lo que dice la ley. Tiene que dejar asentada Claro, su si oposición. yo digo que no soy donante, la ley asume que yo quiero donar. Y Claro. entonces lo que hacemos, y mucha gente se acerca al instituto, le damos los carnets. Y a veces nos piden por correo. Pero realmente esta ley tuvo resultados muy positivos porque mucha gente retiró el carnet. De por sí que quedamos 28.000 el registro de donantes voluntarios y tenemos 100 personas inscritas como opositores, que lo que vamos a hacer este año es tratar de trabajar con la policía para que en la cédula figure también. Y el otro, que para mí el paso histórico como país, es la inclusión en el sistema educativo. A partir de este año va a estar en el calendario escolar, y a partir del tercer grado hasta el tercer curso de la media va a ser impartido el tema de la donación. Y eso es un paso histórico, hasta te diría regional, porque muy pocos países de Sudamérica dieron ese gran paso. Sí. Por eso que esta ley es muy importante, porque en realidad son 10 ejes lo que mira la ley. Uno es la parte financiera, que es fundamental. Claro. Porque hoy día, a través de esta ley, yo puedo pagarte tu trasplante en un privado inclusive. A mí no me importa dónde te hace el trasplante, a mí me importa que ese centro esté habilitado por el instituto, que los profesionales que te hacen trasplante estén habilitados por el instituto, que vos estés en la lista de espera y que cumpla todo lo que nuestra ley exige. ¿Y un trasplante cuánto cuesta? Y dependiendo de qué trasplante hablemos. Por ejemplo, del un caso de trasplante de Wendy. médula sale 400 millones de guaraníes. Un trasplante de cardíaco sale 300 millones, igual que el hígado, y un renal está por los casi 100 millones de guaraníes. Es mucho dinero. El trasplante de córnea está a 7 millones y el pulmón es nuestro deseo también, que justamente hablamos con el doctor Marco Melgarejo, que es el que lidera el equipo quirúrgico, porque en realidad el que hace pulmón generante del mismo equipo cardíaco, se le va adjuntando más profesionales, sobre todo en la parte respiratoria, y eso es una cuestión pendiente, porque ya inclusive hicimos un curso en el INCOR de Brasil, que se fueron 5 paraguayos para hacer el curso a través de la OPS, y el año pasado se fueron 5 para el Garrahan, para el programa de hígado de niños, porque en realidad, y eso hay que decirlo, no vale la pena hablar del pasado, pero en realidad nunca hubo una política en cuanto al grupo pediátrico, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Le miramos con mucho énfasis a los niños, porque en realidad el sistema lo debería priorizar en todos los aspectos al niño, en la atención médica, en el trasplante, en cualquier aspecto, en el dengue mismo, los niños tienen que tener prioridad, las terapias. Yo me acuerdo, el año pasado participé en una reunión, me invitaban la gente de Brasil, en Curitiba, y ellos tienen un hospital que se llama Pequeño Príncipe, y ese hospital tiene más de 300 camas de terapia intensiva de niños, solo en un hospital de niños. Sí. O sea que le supera a todo el sistema de salud, porque ellos invierten mucho, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el presupuesto sea apropiado para que ese tipo de terapia se implemente, y que la gente no esté buscando por todos lados una cama en terapia, o como ustedes mismos mostraron, que la urgencia está rebasada. ¿Por qué? Porque en estos 30 años no se hizo hospitales grandes. Dígame un solo hospital. El último fue en el 90 el Nacional, y ahora el IPS está con el INGAVI, que son 600 camas, pero no se hizo una inversión, y somos 7 millones, somos el doble de población. Doctor, hay una cuestión que todavía no abordamos, y usted sabrá mejor que yo, porque es especialista en la materia. Estábamos hablando de lo difícil que es obtener, en términos probabilísticos, la compatibilidad del paciente que requiere un donante, pero luego está cuando eso se inserta al organismo y que tiene que ser aceptado, porque finalmente es un cuerpo extraño. Así y mismo. Corremos el riesgo también de que el cuerpo rechace ese órgano. Así mismo. Realmente eso es una gran realidad. Por suerte nosotros tuvimos poquísimos casos. Yo me acuerdo un caso del corazón que no arrancó, pero no suele ser lo habitual. Y lo otro que me parece importante destacar, que estamos avanzando también en la parte farmacológica, porque estamos trabajando en insertar en el Ministerio de Salud todos los medicamentos apropiados, de manera que la logística sea necesaria, porque la inversión es muy grande. Entonces el sistema tiene que estar integrado para que todo lo que demande ese paciente sea cubierto, porque los costos son altísimos. Para darte idea, el tratamiento antirrechazo es más o menos un promedio de 7 millones de guaraníes al mes que se gasta por cada paciente. La diferencia con el pediátrico es que la dosis es menor. Después, por ejemplo, hay un medicamento que se llama Valganciclovir, que se usa para un tratamiento de un virus que suele ser frecuente en los trasplantados, y ese medicamento sale 11 millones en la caja. Entonces, son varios gastos, pero lo que hay que mirar es el costo final. Si va a hacer una comparativa entre un trasplante renal y un trasplante inmodializado,
Claro, el ahorro es muchísimo. Entonces, en el tiempo. ¿qué fue el problema que tuvo el país que ahora se trata de invertir? Que siempre se invirtió en diálisis y nunca se invirtió en trasplante. Y debería haber sido al revés. El trasplante debe ser prioridad por calidad de vida, por salvar vida y sobre todo por el ahorro que supone el sistema, porque a medida que el trasplante va avanzando en el tiempo, el costo es mucho menor. Solo el primer año que existen algunas complicaciones, pero es como que el órgano se va adaptando y las complicaciones son mucho menores y la persona tiene una vida totalmente normal. Hay que tener el ejemplo de Liz Ábalos. Claro. Se trasplantó a los 8 años, cumplió 15, está impecable, buena alumna, excelente persona, inclusive estaba diciendo que ella quiere ser médica. Sí. Entonces, es algo gratificante porque son 8 años que le regalamos gracias a que alguien o una familia dijo sí a la donación. Y ese es el mensaje quizá más importante, porque bueno, uno tiene que enfrentar el dolor, digo, como familiar de la pérdida de un ser querido, y eso es muy difícil, ese periodo de negación, porque hay gente que probablemente no acepta la pérdida, Claro. y entonces hay que abordar, hay que abordar estratégicamente. Y volviendo a ese cuadro, a esa situación, ¿cuáles fueron las respuestas más bruscas que tuvieron ustedes? Y yo antes así en guaraní, peixe ante uja, peixiteo Juan, te dice, y le pregunté, ¿y por qué? Eres pico, le decía, y te dice, no peixe, doctor, ya Emma y Cindy, te dice, y a veces, nosotros a veces le pedimos hablar por teléfono con la mamá, con el papá o con quien sea, pero a veces ni los padres están presentes porque realmente son personas a veces de bajo recurso económico y una sola persona puede quedarse porque eso implica un costo, ¿verdad? O sea que, por eso que el sistema tiene que mejorar en todos los aspectos. Yo lo digo porque ya tuve experiencia en otros países y cuando el sistema es eficiente los costos son menores porque no tiene a veces, porque queda un familiar en un hospital. El caso excepcional son los niños porque realmente a veces requiere que el papá o la mamá quede al lado por todo lo que implica la atención de un niño. Claro. Pero todos esos sistemas tienen que mejorar y también nosotros quiero aprovechar el tema de hablar de lo positivo. La donación y el trasplante no tienen ni un solo aspecto negativo. Es una bendición para el que está en lista de espera y es un alivio emocional para la familia que dona, que después de un tiempo hace como una especie de análisis y se da cuenta lo importante de su acto, porque en ese momento cuesta mucho digerir la información, sobre todo entender la importancia y aceptar, porque es, como bien dijiste, es difícil aceptar la muerte de un ser querido, sobre todo tratándose de un hijo. Pero también sigue vigente, perdón la ignorancia, doctor, esa recomendación de que los familiares del donante no sepan o no conozcan el destino del órgano. Sí, sí. Eso, la explicación de eso en la ley está. Es una recomendación internacional. Internacional porque existen varios casos de relaciones patológicas entre las familias. O inclusive me acuerdo un caso en Francia de que un trasplantado se tiró del 5º piso porque se enteró que era mujer su donante y era musulmán. Entonces no. O sea para evitar eso, ¿verdad? No, claro, entonces la denominación mira varios aspectos, pero en nuestro país, el año pasado en la reunión que tuvimos en Tucumán, los argentinos nos hacían mucho énfasis en el anonimato y yo le dije, ¿y cómo? Nosotros, el problema es que somos pocos, les dije, y nosotros no podemos atajar las redes, porque hubo un caso así muy inmediato de una donación que fue realmente hermoso el mensaje que se dio. Pero ¿cómo va a parar? O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir no pueden hacer ninguna publicación? Porque en realidad nosotros no podemos ir contra un sistema que de por sí quiere manifestar ese tipo de sentimiento. Entonces, ellos dieron una estrategia, pero en realidad en un país pequeño la información es difícil. Y en el martes que tuvimos la misa, después realmente es muy emotivo, porque ahí yo no me enteré, pero ahí me comentaron que estaban los hermanos de la familia que donó y se abrazaron todo con Liz y realmente fue un momento que todo el mundo empezamos a... O sea que en Paraguay no se da ese fenómeno patológico, digo. Y no siempre, pero nosotros como institución cuando nos llaman y nos preguntan, porque a veces en la propia entrevista te dicen, ¿y a quién va a ir el órgano? Porque lo que pasa es que como todo está un poco contaminado, creen que esto está, por lo menos como el país, esto es uno de los sistemas más transparentes y lo doy así con orgullo, que uno de los países elegidos para hablar de transparencia en México el año pasado fue Paraguay, y eso te da que estamos siendo bien vistos por los países a nivel de Latinoamérica. O sea, entonces, hay gente que sospecha que ustedes van a vender eso, que quieren comercializar. ¿Qué piensan? Entonces, ¿quién sabe a toda costa a quién se vaya el órgano? Y nosotros nosotros no podemos por ley. Ustedes pueden hacer, si es que les va a hacer bien, porque en realidad, ¿qué pasa? Puede ser que vos le hayas donado el corazón de tu hijo a una familia y vos te sentís obsesionado con eso y lo hostigás a la familia que es receptora
con la idea de que es tu hijo. Entonces, para hacer ese tipo evitar ese tipo de situaciones que pervierten la condición, es lo que se preconiza el anonimato. O sea que tiene un fundamento técnico que se hace en todo el mundo. Ahora, evitar así a rajatabla no se hace, porque en realidad hay familias que se sienten muy bien y lo que estoy comentando es una realidad. Sí. Y la verdad que nos emocionó mucho porque parecía como una misma familia. Realmente se abrazaron todos los hermanos. Qué hermoso. Y hermoso fue. Pero es algo que de parte de las personas, del amor que existe. ¿Y por qué es importante entender? Porque en realidad entre nosotros mismos existe más posibilidad de ser compatibles. Por eso que el año pasado también iniciamos el registro de donantes de médula, que es un hecho histórico en el país, porque éramos el único país en Mercosur que no tenía un registro de donantes de médula. Y hoy día, en las 2 captaciones que hicimos, tenemos 1.400 Paraguay, tenemos más que el Uruguay. O sea, ya le pasamos a un país miembro del Mercosur en cantidad de donantes. Y aquí es importante, ya que estamos hablando de la relevancia, del gesto de amor, de nobleza, como ustedes quieran denominarlo, de ser donante o permitir que su familiar sea donante, en el caso de los niños me refiero, ¿cómo estamos con el tema de la lista de espera por órganos, doctor? Y realmente nuestra lista está distribuida de la siguiente manera. Hay como 70 pacientes para riñón, 11 son niños. Para cardíaco actualmente son 5 y solo un adulto. Después tenés hepático 5 y 115 en córneas. ¿Y cuál es el trasplante o la intervención más compleja? El hígado. Hígado y el corazón también, pero el hígado es una cirugía bastante compleja y lleva mucho tiempo. De por sí que son 2 especialistas nomás tenemos en el país en eso. ¿Y la complejidad tiene que ver con el momento de la intervención o con la técnica, que se asimile posteriormente? Lo que pasa es que en el hígado sobre todo es importante el cirujano y el anestesiólogo. Ajá. Porque es una cirugía compleja y lleva mucho tiempo, de por sí que suelen durar 8 horas para ir el trasplante. El corazón es también complejo, pero es como que ya está más solidificado en el sistema nuestro, porque tenemos un equipo muy bueno, ¿verdad? Que justamente hace tanto adultos pediátricos en el San Jorge o en la Costañú y los resultados son excelentes, ¿verdad? El año pasado tuvimos 5 y parte de la mortalidad solamente fue el 20%, bajísimo. Y en el tema de trasplante de pulmón, ¿qué experiencia tenemos? Y nosotros como país todavía no desarrollamos, porque el primer punto que el pulmón de por sí, el donante ya es complicado de obtener. Claro. Porque tiene unas condiciones, por ejemplo, tiene que tener poco tiempo en el respirador. Generalmente son personas que mueren por aneurisma. El accidentado no es muy bien visto por el hecho que el accidente puede hacer que haya tenido lo que se llama contusión, o sea, un golpe a nivel pulmonar, sí. Porque es suficiente que te apriete el cinturón o que ¿cómo te iba a decir? El volante se te haya, claro. Entonces ya existe posibilidad que ese órgano se haya lesionado. Yeah. Entonces por eso es una gran especialidad, porque en realidad existe una figura que se llama coordinador de trasplante. Y eso está en vías de desarrollo. Hay un solo hospital, en realidad hay 2 hospitales y queremos crear una red de 15, ¿verdad? Que vamos a hacer un proyecto con Ecuador, Perú y Argentina, porque en realidad eso es lo que va a hacer el cambio. O sea, sí. Tiene que haber referentes especialistas en esto, en área central, y sobre todo elegimos alguna ciudad del interior como Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Villarrica y Goviedo, ¿verdad? Porque son hospitales que tienen terapia intensiva. Hospital sin terapia intensiva no puede ser donante. Doctor, finalmente podemos cerrar por lo menos esta entrevista diciendo que de alguna manera, pese a la polémica que se generó en su momento, hay un impacto positivo con la ley, Anita, en la ciudadanía, ¿verdad? No, yo creo que fue una ley que cambió los paradigmas, porque en realidad había como una especie de status quo, ¿verdad? No había ningún cambio. Y si ustedes miran, la tasa era plana, así no se movía nada. Sí. Si ustedes miran el gráfico, es impresionante cómo de 2019 empieza a subir. Y ojalá se mantenga esa tendencia ascendente, porque en realidad varios aspectos que mencionar. También tenemos que fortalecer, y eso había dicho que en un término apropiado, que necesitamos más hospitales, más centros, porque en realidad teníamos que tener por lo menos 7 centros de trasplante renal, 3 de hígado. O sea, nosotros ya hicimos toda una perspectiva de la necesidad como país, y a eso estamos apuntando. Y eso la ley ayuda, porque en la ley está todo contemplado. Esa ley en realidad crea unos ejes estratégicos para el desarrollo, porque el tema de la inserción del sistema es obligatorio, porque en la ley establece que es obligatorio. Sí. Solamente para recordar, Beto, los números, doctor, desde que se empezó a aplicar
esta ley, la ley Anita, Sí. ¿cuánta gente ya está, o cuánta gente también dijo, no, yo no quiero ser donante y se va y realiza el proceso? Sí, y tenemos 100 personas inscritas como opositoras, ¿verdad? Sí. Se hicieron, en total tuvimos 27 donantes de órganos en el 2019, Ajá. 185 trasplantes, todos son cifras históricas, nunca se llegó a... Wow. Se duplicó la tasa de donación, ¿verdad? De 1,3, ya en el 2018 llegó a 1,9 y de 1,9 ya saltó a 3,8 en el 2019 y esperemos que, porque si bien son números, pero cuando uno presenta a nivel internacional a la gente te dice, este país es como que está arrancando, ¿verdad? O sea, que estamos en una etapa de arranque y es importante el apoyo de ustedes, porque en realidad si no existe conciencia, nosotros no vamos a crecer, porque hay una acción mundial que es categórico. Sin donante, no hay trasplante. Ahí está. Efectivamente. Sin donante, si no hay donación, no existe forma de trasplantar. Hay mucha investigación, se están tratando de crear órganos artificiales, en todo el mundo hay un proyecto RICE que son 8 países, se gasta 140 millones de euros, pero hasta ahora no hay un programa que haya establecido el uso de órganos artificiales para trasplante. Entonces, esta es la beta solidaria que tenemos como país. Yo en ese aspecto, mi convicción es que nosotros somos solidarios, solamente que nos tenemos que entrar en el proceso de aprendizaje y entender que es muy importante, claro, importante ser donante y aceptar la condición de serlo para que esto vaya avanzando y ayudemos a muchas personas a salvar su vida y no ocurra más hechos tan tristes como lo que pasó con Wendy, ¿verdad? Porque existen varios casos, está Anita, hay muchos casos de nombres de niños que han fallecido y entender que el tema pediátrico de por sí es infrecuente. Entonces, cuando hay un niño de por medio es como que nosotros nos sentimos todo alterados porque sabemos que es la única oportunidad que tiene ese chico que está en lista de espera. Sin duda. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sí. Y nosotros desde aquí también quisimos contribuir en crear un espacio de mayor conciencia y educación por sobre todas las cosas. E insisto en este tema, quizá hay que afianzar también el abordaje que dan los médicos en ese momento tan crítico de mucho dolor y de negación que tienen muchas familias, especialmente cuando se trata de un tema pediátrico. Gracias por su tiempo. Dale, muchas gracias por la invitación y agradezco mucho el apoyo de ustedes para este buen fin. Muchas gracias, doctor. Nos vamos al corte. Bueno, nos vamos a un corte breve, porque tenemos muchísimo más en esta media mañana. Ya volvemos.